Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas al curso de Independencia Judicial. El día de hoy, pues, le voy a dejar el uso de la palabra al licenciado Elvin para que nos presenten a nuestros ponentes, que tenemos hoy a dos ponentes. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Reina. Buenas tardes a todas y todos. Siempre es un gusto poder encontrarnos en esta plataforma. Ya es nuestra sexta jornada académica en este proceso de formación sobre independencia judicial en contextos de lawfare. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de contar con buenas y buenos expositores internacionales. Y bueno, el día de hoy no va a ser la excepción. De hecho, el día de hoy tiene una particularidad. Vamos a hacer una ponencia compartida, que me parece a mí que esto es parte de la relevancia del día de hoy, de dos personas que pues tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y son personas muy acuciosas también en la temática que estamos abordando. Incluso lo pueden hacer desde la perspectiva de la academia y desde la perspectiva de la propia judicatura. Yo quiero iniciar, como siempre, dando gracias al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala por este espacio, por esta oportunidad, al doctor Mario Sicaviza por haber confiado con su junta directiva en el instituto, también a mis colegas del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales que siempre están con la disposición y la voluntad de promover este tipo de espacios formativos y especialmente también ahora quiero hacer un agradecimiento aprovechando que el doctor Gutiérrez está acá y la doctora Lorenzo, que son personas de Neuquén, es precisamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Comahue, que también se unió a la convocatoria de este proceso. Sobre todo la facultad y extenderle también desde ya un agradecimiento, los vamos a presentar en unos minutos a mis colegas y a los doctores, que son los expositores del día de hoy, pero no quería dejar pasar también que la posibilidad de poder contar también con el apoyo en la convocatoria de este tipo de procesos de la facultad, pues, de la Universidad del Comahue, pues se ha debido también al interés y a la voluntad por parte del doctor Gutiérrez, así que muchas gracias por eso. Bueno, ¿qué es lo que hemos venido abordando? Solo recordar que hemos tratado de dar un giro a la visión tradicional de lo que es ese título que le hemos puesto a proceso de formación sobre independencia judicial. Hemos tratado de contextualizarla bajo una mirada crítica, bajo lo que está sucediendo en el país, siempre sin perder de vista a la región de Centroamérica, porque tenemos muchas afinidades, pero aprendiendo de la experiencia comparada de otros países como los del sur, ¿no? Hemos tenido la participación de personas de Argentina, de Brasil, de Perú, y bueno, el día de hoy, pues yo me atrevo a decir que no solo la parte argentina, sino es una parte del sur de Argentina que creo yo que también está haciendo cosas importantes, que es en la provincia de Neuquén. Entonces, ¿cómo vamos a estar en esta ponencia? En esta ponencia vamos a hablar de independencia judicial de una manera conceptual, si quieren, y para eso nos va a acompañar el doctor Pablo Gutiérrez en una primera parte, que él es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Quiero presentarlo primero también. Él es abogado especialista, como dije, en Derecho Administrativo y en Administración Pública. Es conferencista y ponente en diversos eventos académicos. Ha publicado varios libros, artículos de revista de obras colectivas en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derechos Humanos. Fue secretario general de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la Argentina, presidente del Comité Científico de la Revista Internacional de Derecho Público editada por Forum Brasil, profesor titular e invitado a diversas universidades nacionales e internacionales. En una primera parte, el doctor nos va a abordar una mirada más, digamos, de los problemas legales que podemos tener en cuanto al tema de la independencia judicial. Y en una segunda parte, perdón que me emocione un poco porque puedo dar el lujo que la expositora es mi amiga y tengo mucho tiempo no verla, entonces el día de hoy también me ha ganado un poco el corazón el poder encontrarla, aunque sea en este medio, y que conoce muy bien el país. Incluso puedo decir que personalmente mi primer artículo internacional sobre el país lo escribí con ella y siempre es un gusto poder estar con una maestra como es la doctora Leticia Lorenzo. La doctora, como lo dije, es argentina. Es abogada de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente es secretaria de capacitación del Tribunal Superior, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén, Argentina.
Ha sido coordinadora de capacitaciones del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP, Argentina, que es una organización hermana del instituto. Fue muchos años también coordinadora de capacitaciones del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Y bueno, ha fungido como consultora en diversos organismos internacionales. Y en este momento, pues es jueza, sí, de Neuquén. Desde hace mucho tiempo tomó el desafío de dejar la academia y ahora tiene una experiencia, incluso sus últimos textos, nunca te lo he dicho, Leti, te lo digo acá, personalmente he visto ya otra dinámica en la forma de la explicar todo esto que hemos trabajado durante mucho tiempo en la reforma judicial, la litigación, la conducción de audiencias, ahora en la perspectiva de jueza es más notoria, y la verdad que siempre recomiendo los textos de la doctora porque son de consulta obligatoria, al menos para quienes siempre estamos interesados en la actualización y en la discusión jurídica. Leti, siempre es un gusto verte, maestra, y pues vamos a tener estas dos partes. Vamos a iniciar. Yo dejo ya este preámbulo extenso, pero tenía que hacerlo porque son dos personas de nivel, brillantes, y quiero darle la palabra, el uso de la palabra al doctor Gutiérrez, y cuando finalice él vamos a pasar inmediatamente con la doctora Lorenzo y después vamos a ir moderando, que probablemente hay muchos comentarios y preguntas, vamos a irlos moderando y vamos a tener un intercambio con ustedes como lo hemos hecho en las anteriores sesiones. Así que, doctor Gutiérrez, empezamos con usted. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes desde Argentina, desde la Patagonia Argentina. Les mandamos un gran abrazo con Leticia Lorenzo, de la provincia del Neuquén. Agradecerles la invitación a compartir algunas reflexiones, algunas interpelaciones quizás y algunas preguntas sobre estas temáticas que siempre nos ocupan. Agradecer la posibilidad de compartir con Leticia Lorenzo estas reflexiones en el día de hoy, que creo que pueden ser interesantes por el foco desde el cual cada uno de nosotros por ahí mira a las problemáticas del Poder Judicial, ¿no? En el caso mío, soy académico y litigante, ejerzo la profesión liberal desde la abogacía hace ya muchísimos años, tengo ya muchos años de profesional, y desde ese lugar es que voy a hablar con ustedes, y desde el trayecto por ahí de algunas vivencias en Latinoamérica, vinculadas justamente con cuestiones del Poder Judicial. Me gusta siempre decir desde qué lugar hablo, porque me parece parte de la honestidad para que ustedes sepan desde qué preconceptos uno va a ir tocando algunos de los temas que nos han ofrecido poder hoy reflexionar juntos en este espacio. Así que gracias y vamos directo al tema, sabiendo que lo más importante es lo que vendrá luego de la intervención de Leticia Lorenzo, las preguntas de ustedes, la ida y vuelta que podamos construir en conjunto para tratar de despejar algunas preocupaciones, algunas dudas, algunas alarmas que observamos que suceden en distintos lugares de nuestra Latinoamérica y en algunos espacios también de la Europa, vinculado con algo que va más allá del Poder Judicial, que tiene que ver con el sistema democrático, ¿no? Dentro del cual, por supuesto, se desempeña uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. Pero la preocupación mayor es partir de qué Estado de Derecho estamos hablando para ubicar a ese Poder Judicial, para ubicar esa independencia y esa imparcialidad de ese Poder Judicial, ¿no? Yo quisiera contextualizar desde ahí esta preocupación por la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, y de qué Poder Judicial hablamos y de qué poderes judiciales hablamos, ¿no? O sea, preguntas que van más en los plurales que en los singulares, ¿no? Y cómo se expresan en este sistema democrático que nos está preocupando algunas parcelas de este sistema democrático, porque observamos que se desarrollan determinadas expresiones de poder, en algunos casos por fuera de los bordes constitucionales y democráticos. Entonces, si observamos algunas personas, estamos observando cómo desde el sistema democrático se vacían porciones del propio sistema democrático, ¿no? Desde la utilización de aspectos formales de esas democracias para ir por fuera del sistema democrático. Esto algunas personas lo han llamado, estos fenómenos, le han dado nombres, ¿no? En mi caso hablo de legalidades aparentes.
y ese nombre de legalidades aparentes esconde o incluye aspectos tales como lawfare, que no solamente tiene que ver con el Poder Judicial, sino que tiene que ver también con otros aspectos del sistema público y privado, que creo que ya han hablado otros expositores sobre esto. El estado de excepción o los estados de excepción, ¿no? Que también promueven a partir, muchas veces, a partir de órganos legislativos, ejecutivos, y también a veces a partir de la intervención de determinados sectores del Poder Judicial. Estado de excepción, lawfare, legalidades aparentes, que así las llamo yo, en donde a través de la figura de instrumentos formales de nuestro sistema democrático, nuestro Estado de Derecho, se genera justamente una fuga hacia afuera de los bordes del sistema de derecho y del sistema democrático, ¿no? Esto convive, ahora ya voy a hablar sobre esto convive también con algo que creo que es común en nuestra Latinoamérica y en nuestra Centroamérica, o un fenómeno que yo creo que es común, quizás ustedes me dirán que no es así, que en nuestros países donde hay fuertes presidencialismos, se han generado espacios materialmente jurisdiccionales en su actividad, pero con apariencias orgánicas por fuera del Poder Judicial. Es decir, órganos no judiciales que despliegan actividad materialmente jurisdiccional. Y que también desde estos órganos que despliegan actividad materialmente jurisdiccional se están llevando adelante determinados abusos. Determinados abusos en contra de determinados estándares democráticos y del propio Estado de Derecho. Esto ha llamado mucho la atención, especialmente al sistema interamericano de derechos humanos, en especial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dada la nota que ha tomado, la envergadura que ha tomado estas zonas de actividad jurisdiccional por fuera del Poder Judicial, le exige determinados estándares, los estándares propios del artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Vamos a volver sobre este tema también a tocarlo en un ratito más. Y el otro eje que vamos a tratar de cruzar, dos ejes más, uno es la politización de la justicia o la judicialización de la política, que me gustaría brevemente tocar también este tema. Y por último, conectados con estos temas, tocar la investigación de la corrupción. Lo que genera, cómo se genera, desde qué lado se genera la investigación en determinados procesos judiciales de determinados hechos de corrupción o supuestos hechos de corrupción. Todo esto amalgamado, como les decía, a través de la idea de las legalidades aparentes, ¿no? De esta utilización del abuso formal de instituciones democráticas con fines no democráticos. Que esto es una ocupación y una preocupación en donde venimos tratando de detectar cuáles son los síntomas que nos van anunciando estas cancelaciones democráticas, cuyos síntomas, al sistematizarse, se transforman claramente en un vaciamiento democrático. Encontrar los síntomas nos van a permitir rápidamente encontrar antídotos para estos síntomas. Pero también detectar los síntomas nos van a permitir prevenir justamente que estos no vuelvan a suceder. No es fácil detectar ni los síntomas, ni encontrar los antídotos, pero sí es una tarea que tenemos que investigar desde la academia e investigar, por supuesto, desde cada una de los poderes del Estado que componen un Estado democrático y de derecho. Esto no es un problema de investigación penal, no es un problema del Poder Judicial. Este es un problema del Estado, porque está en juego la propia democracia, en donde se expresa este Estado en sus
distintas partes o en sus distintas asignaciones del poder. Ha habido muchos ejemplos últimamente, lamentablemente, en el sistema democrático argentino, donde la utilización formalmente de determinados institutos ha llevado a salirse de porciones del Estado de Derecho y del sistema democrático que lo contiene, ¿no? Yo doy uno de los más claros a mi criterio, que así lo escribí y lo sostuve, que fue en su entonces la destitución de la presidenta en Brasil, Dilma Rousseff. ¿Por qué traigo a colación la destitución de la presidenta de por entonces en Brasil? Porque se promovía un proceso de responsabilidad institucional y de enjuiciamiento político que estaba previsto en la Constitución. Claro, el problema es que las causales por las cuales se promovían eran las que no estaban previstas. Y a través de la promoción de un juicio político por causales no permitidas, se genera la destitución de una presidenta en Brasil, en un contexto determinado que preanunciaba otro fenómeno que estaba sucediendo, que luego se estudió a través del lawfare en Brasil, que es creo, uno de los casos más claros de los últimos tiempos, que fue lo que ocurrió con el proceso judicial llevado adelante contra el entonces expresidente de Brasil y actualmente presidente nuevamente en Brasil. Lo que sí quiero compartirles es que vamos a intentar separar, yo sé que cuesta, pero separar las personas de estos procesos. Yo sé que cuesta, no es fácil, pero a mí lo que me interesa es que miremos cómo sucedieron estos procesos para evitar repeticiones en nuestra Centroamérica y en nuestra Latinoamérica. Y los procesos sucedieron utilizando mecanismos del sistema constitucional y democrático de este país, pero con finalidades distintas a las enunciadas. La finalidad era constituir un clima determinado a partir de mecanismos institucionales con una finalidad totalmente distinta. ¿La finalidad cuál era? La destitución de una presidenta por mecanismos que no correspondían, lo que algunos autores venimos llamando modernos golpes de Estado o golpes blandos de Estado u otras figuraciones que se le puedan dar, y el encarcelamiento de algún líder político. Y el encarcelamiento de líderes políticos es transversal en la utilización del lawfare. Esto también hay que hacer hincapié. No se trata de una ideología determinada, sino que el mecanismo es utilizado en un momento determinado contra un sector determinado, con la finalidad de construir un enemigo determinado y ese enemigo inhabilitarlo en la competencia electoral. La inhabilitación de la competencia electoral es de un sector, no de una persona. Y lo preocupante aquí es que la inhabilitación de un sector electoral partidario determinado se hace con mecanismos no permitidos, pero que formalmente pareciera ser habilitados dentro del sistema democrático y dentro del sistema de derecho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos demostrar que se está manipulando un sistema formal para salirse del sistema democrático? Y esta es una preocupación y una ocupación. Y acá conectamos parte de esto con la lucha contra la corrupción, ¿no? Para ir tomando distintos temas que venimos o que yo enuncié al principio. La lucha contra la corrupción, y voy a decir una obviedad, la lucha contra la corrupción es una lucha que debe darse dentro de las reglas del Estado de Derecho. Y esto ustedes me dirán, Pablo, lo que estás diciendo es una obviedad. Sí, claro, es una obviedad. Pero el problema es que no está sucediendo esta obviedad muchas veces. Este es el problema. El problema es que con la configuración y la legalidad aparente de que estamos persiguiendo la investigación de un hecho presumiblemente corrupto y que estamos tratando de dar cumplimiento a determinadas normas y compromisos internos e internacionales vinculadas con la lucha contra la corrupción, debilitamos o eliminamos las garantías constitucionales.
Entonces, el final del cuento es que cuando estábamos persiguiendo determinados hechos de corrupción, lo estamos haciendo desde el corrompimiento del propio Estado de Derecho. Esto no se ve tan claro al inicio del proceso, sino cuando ya está avanzado ese proceso. Y permítanme agregarles otro dato más, y acá sigo vinculando los primeros aspectos que le dije de entrada. Observo últimamente, especialmente en Latinoamérica, que hay un nuevo fenómeno que sucede y que afecta a nuestras democracias. Para ver después dónde se ubica el Poder Judicial en todo esto. Este fenómeno que está empezando a suceder es una nueva suerte. Yo no soy penalista, me olvidé de aclarar, vengo del derecho público, del derecho administrativo, así que soy un poquito estructurado en ese aspecto. Ciertamente es que trato de aprender de Leticia Lorenzo bastante, ella se esfuerza, pero tiene un problema que es el mío, de la concepción parcializada del derecho administrativo que tengo cuando trato de aproximarme a algunos fenómenos. Pero hay uno que me está preocupando y mucho, que es la suerte de penalización a través de la justicia electoral para clausurar candidaturas e inhabilitar candidaturas electorales. Es decir, la utilización de la justicia electoral para cancelar derechos políticos a quienes desean ser candidatos o candidatas. Mi pregunta es hábil en términos constitucionales la justicia electoral para cancelar derechos políticos de una persona? Segundo tema vinculado con esto. Hay órganos administrativos que se le ha depositado la competencia de cancelar derechos políticos a determinadas personas que despliegan determinados cargos en un país determinado. ¿Puede un órgano no judicial, pero que ejerce funciones materialmente jurisdiccionales, cancelar derechos políticos de un ciudadano o una ciudadana? Así como me pregunto si la justicia electoral puede cancelar desde una suerte de justicia electoral penal derechos políticos, me pregunto si pueden ser hechos a través de determinados órganos administrativos que despliegan actividad materialmente jurisdiccional. O sea, fíjense que no estamos hablando, en este caso, del Poder Judicial. Y en el otro caso estamos hablando de justicia electoral, ¿no? Digo, para pensar si en la sistemática actual esto es posible o no es posible realizarlo. ¿Y con qué grado de independencia e imparcialidad yo nutro a estos órganos administrativos con contenido materialmente jurisdiccional para ver si pueden estar, o sea, pueden tener competencia suficiente alguna para llevar adelante esta inhabilidad o proscripción de candidaturas, ¿no? O sea, el proceso, el procedimiento, la competencia, con qué alcances. Hay varias decisiones de la Corte Interamericana que nutren a esto y que yo no se las voy a decir a usted porque usted las conoce seguramente, pero me parece que entre el caso, hay varios, pero el caso Petro versus Colombia es uno de ellos, que me parece que ahí hay alguna doctrina importante. El caso Aspit Barrera es otro que no se vincula con lo que acabo de decir, Aspit Barrera contra Venezuela, que habla de destitución específica de jueces y los mecanismos que se utilizan en la destitución de jueces. Es decir, trato de traer a la mesa distintos aspectos vinculados con el cercenamiento de llevar adelante determinadas actividades políticas institucionales que son coartadas por el propio Estado, ¿no? Y la pregunta ahí es, ¿con qué procedimientos
quiénes pueden llevar adelante estos procedimientos y estos procesos y con qué consecuencias pueden llevar adelante estos procedimientos y estos procesos. También preguntarme si estos procedimientos y estos procesos que son llevados adelante, especialmente, insisto, por órganos no judiciales, no judiciales, que tienen distintos nombres, pero que se le asigna en el fondo actividad materialmente jurisdiccional, si estos órganos están actuando con la suficiente independencia e imparcialidad. Claro, ¿qué es la independencia y qué es la imparcialidad? También es una pregunta cuya respuesta hoy claramente está en crisis, esa respuesta que podamos llegar a dar, y creo que hay que hacer una construcción colectiva, distinta, de determinados estándares respecto de qué es independencia y qué es imparcialidad. Pero primero me gustaría saber dónde están ubicados estos órganos que clausuran derechos políticos. Porque la clausura de estos derechos políticos tiene una incidencia que va más allá de la persona que es inhabilitada. Y esto es lo que me preocupa y que yo hoy quería tratar con ustedes en esta parte. Se está clausurando el derecho democrático de un sector de la sociedad y de la ciudadanía para poder elegir entre varias ofertas electorales posibles. Esto es lo que me parece a mí que nos tiene que permitir aproximarnos a qué categoría de independencia e imparcialidad podemos llegar, ¿no? Se está afectando la base del sistema democrático. Yo no digo que no se pueda regular, pero sí la regulación de las causales, con qué mecanismos y quién es el órgano competente para esto es lo que debe estar en discusión a partir de la experiencia latinoamericana, centroamericana, donde nos está dando como un dato que hay una utilización y un abuso de las figuras institucionales y democráticas contenidas en esas constituciones con fines que no tienen que ver con aquello que está previsto constitucionalmente. Y si el sistema interno no me alcanza porque queda capturado por estas legalidades aparentes, tengo el sistema internacional, el sistema regional de protección de derechos en estos casos concretos. Claro, pero tenemos que algunos países se salen de estos sistemas y renuncian a esta jurisdicción internacional. Este también es un dato de la realidad. No dejo de, o no es que mi postura implica no discutir ideológicamente, geopolíticamente, qué piensa cada uno de ustedes respecto de los órganos transnacionales de garantía y tutela de los derechos fundamentales, y cómo se han construido los derechos fundamentales y su tutela internacional. Si ha sido una construcción homogénea, heterogénea, hegemónica, no hegemónica, pero eso será cuestión de otro seminario quizás, y es muy largo. Pero el punto, y ahora lo conecto con el otro punto que les decía, es sabernos que hay mecanismos que están siendo manipulados con la técnica jurídica de manipulación. Hay una técnica de manipulación jurídica en esto. Y como a veces se afecta los derechos políticos de quien quiere ser electo, otras veces se afecta al poder legislativo, otras veces se afecta al poder judicial, otras veces es instrumento de la afectación de estos otros dos poderes por parte de determinados sectores del propio poder judicial. Y me parece que no tenemos que tener miedo de hablarlo francamente esto para diagnosticar qué nos está sucediendo en este contexto democrático de nuestros propios estados de derecho. Y aquí sumo el otro problema, el de la investigación de la corrupción, ¿no? Y aquí, en el tema de la investigación de la corrupción, que yo ya lo adelanté, cualquier investigación, aún las de la corrupción, exige el respeto de las garantías.
quienes son procesalistas o quienes vienen del mundo penal saben mucho más de lo que yo puedo decir en esto. Pero la finalidad perseguida nunca, nunca en el Estado de Derecho me puede permitir debilitar la base del mismo Estado de Derecho, que son los derechos fundamentales dentro de los cuales están las garantías. Y que estas, ustedes lo saben, igual que lo sé yo, son indisponibles en un sistema democrático aún por las propias mayorías y minorías. O sea, es un contrapeso, un factor contramayoritario, es la aplicación misma del sistema democrático de derecho. Si yo me echo a andar un sistema de investigación penal a través de un proceso penal o de un proceso electoral, como les digo, que me está preocupando la justicia electoral penal, que le llamo yo. Esta justicia electoral que está llevando adelante determinadas inhabilitaciones de los derechos políticos para ser candidato o candidata a una persona en un sector determinado. Esa investigación por hechos de corrupción nace lógicamente o debe expresarse desde este sistema de las garantías y del propio sistema constitucional. Porque perseguir a la corrupción por fuera del sistema constitucional, la respuesta es rápida, la que podemos dar. Estamos quebrando el propio sistema constitucional, ¿no? Y me parece que esto nosotros nos tiene que llamar la atención. Lo segundo que me llama la atención, vinculados con los temas de corrupción, ¿y por qué digo de corrupción? Porque son los que en general generan las fricciones entre el poder político y el poder del poder judicial, que yo agrego que es un poder político del Estado, ¿no? Pero este poder judicial en fricción con aquel poder político partidario, si se quiere, de uno de los poderes del Estado. Esas investigaciones de corrupción, a nadie le escapa que genera tensiones. No hay que preocuparse por las tensiones. Las tensiones hay que tratarlas y hay que ponerlas sobre una mesa en blanco y negro para ver de qué se trata, ¿no? Y cómo estas tensiones se resuelven en el Estado constitucional y democrático de derecho. Ahora, algo que me preocupa hace ya tiempo y que lo vengo hablando con algunos sectores y lo estamos tratando en algunos foros académicos, es cómo se investiga los hechos de corrupción desde exclusivamente la mirada del derecho penal. Y te van a decir, pero Pablo, lógico, si el delito o lo que se está investigando es una conducta que está prevista como antijurídica y demás dentro del Código Penal. Sí, estamos de acuerdo. Pero la investigación que se hace es sobre un hecho, un comportamiento, un acto administrativo, un contrato administrativo, un reglamento administrativo, es decir, sobre el comportamiento de alguien que expresa la voluntad de la administración pública. Yo me pregunto, ¿la justicia penal sabe de la materia del derecho administrativo que regula ese hecho que va a generar el reproche penal? ¿Conoce y sabe, por ejemplo, de la competencia, cómo está asignada expresamente a determinado sector competencial orgánico de la administración pública y que esa asignación específica hace que otro órgano no pueda tomar esta competencia? Y que esa asignación de competencia es la medida justamente de su deber de responder, por dar un solo ejemplo. Porque muchas veces se observa, me parece a mí, muchas veces se observa que la máxima autoridad de un gobierno es responsable por el todo. Y se observa muchas veces que esa responsabilidad política es confundida con la responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad administrativa a veces se confunde con la responsabilidad penal. No siempre que hay responsabilidad política hay responsabilidad administrativa. No siempre que hay responsabilidad administrativa hay responsabilidad penal. Y este me parece que es un tema que tenemos que empezarlo a discutir. No es que considero que es un reproche ético que esto sea un reproche de índole penal.
No todo reproche ético es un reproche político, conforme lo regula la Constitución con mecanismos de responsabilidad política de ese funcionario o esa funcionaria. No todo reproche ético y político es un reproche administrativo que desparrama o despliega el reproche del deber administrativo de responsabilidad administrativa, de brindar cuenta y ser responsable por el manejo patrimonial de esas administraciones públicas. Y por ende, no todo reproche administrativo, político o ético está subsumido en un tipo penal, de reproche penal, ¿no? Esto es un tema que, de los casos que yo he visto, me ha llamado mucho la atención. Es decir, tanto el desconocimiento de, que me disculpe Leticia Lorenzo y todos los penalistas y penalistas que están, de la maniobra que se investiga, se desconoce cómo sucede en la administración pública ese accionar o esa omisión administrativa. Doy un simple ejemplo. ¿Puede una conducta reprocharse penalmente el dictado de determinadas decisiones administrativas, por ejemplo, contrataciones administrativas, a un sector determinado de la administración pública? Claro, y que ha generado determinados perjuicios económicos y que pareciera que esa figura de contratación administrativa ha sido como la pantalla para generar un hecho ilícito. Claro, pero cuando vamos a investigar esa conducta administrativa desde el derecho penal, nos encontramos que esa contratación administrativa o ese dictado de ese acto administrativo de carácter general, reglamentario, por darles un ejemplo, está vivito, válido, ahí entre nosotros y nosotras. Y que produjo efectos, y que sigue en el mundo jurídico, y se sigue ejecutando, y tiene efectos por todos lados. Técnicamente esa actividad administrativa no fue anulada en el mundo del derecho público administrativo, sea en la propia sede de las administraciones públicas o sea en la sede judicial. Hay en cada uno de los ordenamientos jurídicos centroamericanos y latinoamericanos, yo tengo la posibilidad, cuando no puedo dejar sin efecto una decisión administrativa en la propia sede de las administraciones públicas, tengo que ir a la sede judicial a pedir la nulidad de ese acto o esa contratación administrativa. Pues resulta que nada de esto sucedió. Y sí tengo un expediente penal de una investigación penal. A veces me pregunto, no sea cosa que algún sector que se vio afectado por determinada contratación administrativa que lo desfavoreció, está buscando lo que no consiguió en el derecho administrativo, lo está buscando por el mundo penal. Volvemos al tema de las legalidades aparentes, ¿no? Perdón que sea tan casuístico, por ahí ustedes querían una cosa más academicista, pero me parece que estos son los hechos, algunos de los hechos que uno observa que están sucediendo en nuestra Latinoamérica. No todo lo que tiene la percepción la ciudadanía de un hecho de corrupción es reprochable penalmente, es reprochable administrativamente, es reprochable políticamente, aunque sí puede ser reprochable éticamente. No todo hecho reprochable éticamente, que no es reprochable penalmente, ni administrativa, ni políticamente, sí lo sea tal vez éticamente desde lo electoral. Y allí tendrá que ser la regla de la democracia, quien finalmente, con el voto directo, termine decidiendo si ese reproche ético merece desplazarlo electoralmente por el voto electoral ciudadano de esa contienda electoral. Pero no en base a la construcción del enemigo, a través, por ejemplo, de conseguir penalmente lo que no conseguí en donde correspondía conseguir con las reglas que correspondía conseguirlo, por ejemplo, en el mundo
de la administración pública o el derecho público administrativo. Veo entonces con preocupación la manipulación, muchas veces, la manipulación de aspectos del derecho administrativo vinculado con instituciones de la contratación pública hacia el mundo penal, con la finalidad, muchas veces, de perseguir determinados fines que no tienen que ver con aquello que está establecido en las instituciones democráticas y en el mundo de la juridicidad, ¿no? Por último, ya para terminar, me parece por el tiempo que yo llevo, la politización de la justicia o la judicialización de la política. Acá veo un fenómeno que también hace años me viene preocupando y que yo se lo reprocho a la clase política. No me gusta lo de la clase política. Está mal expresado, pero creo que nos entendemos rápidamente lo que quiero decir. Es los propios actores políticos en la contienda electoral que veo en distintos países que llevan sus propios conflictos al Poder Judicial y les piden al Poder Judicial que se meta en esta contienda, que es una contienda de orden política partidaria electoral. Entonces, ahí el reproche es a determinada dirigencia política que involucra, llevando un caso judicial al Poder Judicial en un tema que debió las mismas reglas democráticas de la discusión del terreno electoral resolver. Es este mismo sector político que luego, cuando la decisión judicial no gusta, empieza a afectar de una u otra forma la independencia y la imparcialidad judicial. Pero también veo a veces una vocación de algunos sectores del Poder Judicial de incorporarse en esta discusión que es de orden electoral, a través de la figuración de la jurisdicción. Y ahí vuelvo a algo que me parece que es importante que recordemos, que la medida de actuación de la jurisdicción es el caso judicial. Y cuanto más estrictos seamos, ¿qué es un caso?, más vamos a proteger, me parece a mí, la función del Poder Judicial. Y determinar cuándo existe un caso judicial, hoy me parece que tiene una trascendencia mayor al de las partes. Tiene que ver en parte con la independencia y la imparcialidad judicial. De no asumir jurisdicción cuando no corresponde. Menos aún pretender a través de la jurisdicción elípticamente meternos en la pelea o en la discusión de asuntos que la clase política debe resolver según las reglas democráticas. Y esto también me ocupa y me preocupa en parte, como me ocupa y me preocupa estos órganos que les comentaba, que despliegan materialmente actividad jurisdiccional bajo la figuración de órganos no judiciales. Última pregunta. ¿Quién cancela en el sistema constitucional actual de nuestros estados? ¿Quién es el único que tiene la competencia para cancelar y bajo qué procedimientos tiene la competencia para cancelar derechos? ¿Bajo qué procedimientos y qué órganos es el que tiene la competencia de cancelar los derechos en nuestro sistema constitucional? Esa es una pregunta también. Pero créanme que órganos no judiciales están cancelando derechos. Sin independencia, sin imparcialidad. Ni hablar del tiempo como factor de manipulación de las decisiones. Pero ese es un tema que le corresponde a Leticia Lorenzo intervenir, entre otros temas, así que ahí no voy a abordar, pero sí, después que Leticia termine, seguramente iremos a hacer alguna interacción. Yo simplemente hasta acá llego, pinceladas de un cuadro, claro, un cuadro que el recorte
lo hace el subjetivismo propio, esto está claro, ¿no? Pero pinceladas que si quieren después que Leticia aporte todo lo que nos va a aportar, podemos empezar quizás, Leti, a ordenar de alguna forma junto con los colegas, con algunos estándares que podamos llegar a estructurar. Muchas gracias y le paso la palabra a Leticia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al instituto por la invitación, a Elvin particularmente, con quien somos amigos hace muchísimos años. La verdad es que te escuché un poco a medias, Pablo, porque me quedé muy preocupada por esto que me dijo Elvin al principio, de que se nota cuando me lee ahora que cambié de rol. Después me vas a tener que aclarar eso, Elvin, porque no quisiera pensar que me burocraticé en el camino. Y si ha sido así, para eso tengo amigos que me tienen que avisar, Elvin. No, fuera de bromas, gracias. Y lo que habíamos hablado con Pablo originalmente era también intentar hacer una división en esta conversación entre la visión de él, que es una visión académica, litigante y externa al sistema judicial, y un aporte mío desde la vereda de la judicatura, ¿no? Desde cómo, bueno, cómo vemos la independencia desde el rol del juez, la jueza, la magistratura en concreto. Yo voy a hablar particularmente de la judicatura, no me voy a referir, creo que algo que hay que diferenciar, porque a veces hablamos de sistemas judiciales y pensamos que a todas las personas que integran un gran sistema que es el judicial les aplican las mismas exigencias, y yo creo que una primera diferenciación que tenemos que hacer, y porque yo sí vengo del mundo penal y me hago cargo de todo lo que ha dicho Pablo, los penalistas sabemos muy poco de derecho administrativo y nos encanta meternos donde no nos corresponde, así que adhiero a todo lo que ha dicho, pero en el mundo de lo penal específicamente, el Ministerio Público Fiscal es una cosa, es el titular de la investigación, quien la lleva adelante, tiene sus propios mandatos y sus propios principios de actuación, y la independencia es una característica que la ciudadanía puede esperar de jueces y juezas, no así de fiscales y fiscalas, que sí tienen un deber de objetividad, por supuesto, pero hay otros valores involucrados en el trabajo de la Fiscalía. Por eso esta aclaración inicial en términos de que yo me voy a referir a la intervención de jueces y juezas en procesos judiciales y a, bueno, de qué se trata la independencia. Coincido con esto que decía Pablo, de que estando en el siglo XXI tenemos que volver a preguntarnos qué es la independencia, ¿no? ¿Qué es concretamente en este momento histórico la expectativa de independencia hacia la judicatura? Tenemos instrumentos internacionales fantásticos, como rector de la magistratura, los principios de Bangalore son principios muy buenos porque son tan amplios que le podemos ir cambiando el contenido periódicamente sin que se afecten las definiciones. Pero sí, a mí me parece que hace falta esto de preguntarnos qué es la independencia en la actualidad, y asociado a esa pregunta, una segunda pregunta que también formulaba Pablo, que tiene que ver con en qué debe intervenir la judicatura y con qué alcance también, ¿no? Porque personalmente yo creo que un Estado de Derecho tiene que tener una judicatura muy pequeña, porque se supone que si llegamos a la necesidad de que intervenga un juez o una jueza en cualquier ámbito, esto quiere decir que ya hemos traspasado todos los niveles de gestión de conflictividad que uno esperaría que funcionen adecuadamente en un Estado de Derecho. Y creo que tiene que ser un cuerpo de profesionales pequeño, porque la judicatura en el Estado de Derecho es el único ámbito que no hace lo que se le exige a todo el mundo en la función pública en la actualidad, que es gestionar.
Si hay algo que tenemos vedado los jueces y las juezas es gestionar. No gestionamos absolutamente nada. En primer lugar, no gestionamos intereses, de eso se trata la imparcialidad, pero en segundo lugar, más allá de los intereses concretos en un caso, un segundo mandato que tenemos por independencia es mantenernos al margen. Y acá tomo algo que decía Pablo al final sobre el tiempo y también sobre las intromisiones que se suelen ver desde la justicia en ámbitos que no son justiciables, en ámbitos políticos. Acá en la Argentina, sobre todo con los organismos superiores de justicia, se suele decir que son tiempistas. Cuando se dice que son tiempistas, un poco lo que se quiere significar es que de acuerdo al tiempo político son las causas a las que se abocan, los casos que toman y los casos que dejan, el avance que les dan, como determinadas situaciones que parece que se van a resolver mañana, cuando vemos lo que está pasando alrededor de un caso, de repente quedan en un paréntesis eterno hasta que otra vez sucede algo en el mundo de lo físico que hace que reviva ese caso. A eso se le suele llamar el tiempismo del Poder Judicial y es una característica propia de, sobre todo, los tribunales superiores. Ustedes saben, aquí en la Argentina somos un país federal, así que tenemos tantas cortes supremas como provincias tiene el país, más la Corte Suprema Federal, con lo cual es un esquema bastante laberíntico, pero esta característica la comparten, me atrevería a decir, a nivel nacional todos los tribunales supremos del país, de jugar con el tiempo. Y por eso me dio el pie Pablo, porque yo creo que uno de los temas que es transversal para pensar en la independencia judicial es cómo concebimos al tiempo al interior de los sistemas judiciales. Si el tiempo es un elemento flexible, sin parámetros, que nos permite tomar un caso cuando queremos y dejarlo cuando queremos, o si el tiempo realmente es un parámetro que nos obliga a determinadas actuaciones. Un sistema judicial sin tiempos es un sistema judicial que genera más riesgos de cuestionamientos en la independencia. Ese es un primer aspecto que a mí me interesaría destacar en esto de proponer, mirando desde este lado, ¿no? Mirando desde la vidriera de la judicatura, qué son las cosas que contribuyen más a un sistema independiente y a personas independientes que integran ese sistema y cuáles son las que restan. No hace falta que haga acá un paréntesis para referirme al plazo razonable, porque todos y todas quienes estamos acá debemos estar muy conscientes de la discusión histórica que hay en nuestros sistemas judiciales latinoamericanos sobre la importancia del plazo razonable, sobre la importancia de dar respuestas en tiempos oportunos, sobre cómo eso está vinculado con la tutela judicial efectiva, y sin embargo es uno de los temas en los que fracasamos 1, 10 y 100 veces en nuestras transformaciones judiciales, en nuestras reformas. No nos gusta tener tiempos, no nos gusta que nos cuenten las costillas, diciéndolo de una forma un poco más coloquial, ¿no? Entonces, un proceso que me establece a mí un plazo máximo de 4 meses se convierte en un proceso que me da el derecho a tomarme 4 meses para decidir cualquier cosa, desde un hecho de corrupción hasta un hecho flagrante. Tengo el derecho a los 4 meses y pasa a ser un derecho del juez o de la jueza. Deja de ser un derecho de la ciudadana o el ciudadano que concurrió, del denunciante, de quien tiene una expectativa legítima en el resultado, y se convierte en un derecho de quien va a llevar adelante el proceso, de quien va a tomar las decisiones en el proceso. Esto contribuye al tiempismo judicial. Si yo no tengo plazos que respetar y no tengo consecuencias cuando no respeto los plazos que se me establecen, entonces tengo una carta abierta para dormir
determinados casos y despertarlos de acuerdo a mis humores, las conveniencias sociales, las expectativas políticas, los procesos electorales y una serie de factores que podríamos listar al infinito. Entonces, el tiempo yo creo que es un factor transversal para medir cuán independiente es un sistema judicial. Y más independiente es un sistema judicial en su conjunto, cuanto menos demora las decisiones que tiene que tomar. Con esto no quiero decir que todos los casos se tienen que resolver como quien hace una hamburguesa en el McDonald's, pero cada caso debe llevar el tiempo estrictamente necesario para ese caso. En esto hay dos áreas que a mí me preocupan particularmente mirándolas desde este lado de la vidriera. Una es la investigación y el juzgamiento de hechos de corrupción, como lo refirió recién Pablo, a todo este enjambre que no queremos ver de cuándo realmente hay un caso penal y cuándo no. Yo le sumo esta situación que es la comprensión que se empieza a dar. Acá en la Argentina tenemos un fallo de la Corte Suprema en ese sentido, lamentablemente, que establece en uno de los votos, porque además como nunca se ponen del todo de acuerdo, no sabemos cuándo tenemos mayorías, cuándo unanimidades, bueno, pero no voy a quejarme de la Corte Suprema de mi país tanto, pero en uno de los votos esa sentencia dice que en casos de corrupción los tribunales deberían tomarse todo el tiempo del mundo. Yo lo entiendo al revés. Yo entiendo que las obligaciones internacionales que tenemos en materia de investigación y sanción de hechos de corrupción nos obligan judicialmente a resolver rápidamente esas situaciones, no a tomarnos todo el tiempo del mundo. Por supuesto que comprendo que en un hecho complejo probablemente lo tenga que llamar a Pablo, pedirle un asesoramiento a él y a su grupo de administrativistas para ver en primer lugar si tengo un caso, para ver en segundo lugar cómo encaro la investigación, para ver en tercer lugar cómo hago que esa investigación realmente se agilice y sea viable, y recién después voy a ir a los tribunales. Y cuando voy a los tribunales se supone que ya debería tener encaminado el proceso. Como esto no sucede, acá hay un par de usuarios de Twitter en la Argentina que se dedican todos los días a poner fotos de las denuncias que ingresan en el fuero penal federal, que son desopilantes. Desopilantes, o sea, no sé, yo lo estoy viendo a Elvin ahí, creo que me miró mal y voy, le presento una denuncia penal y eso ingresa en el sistema y empieza a rodar. Entonces, ahí tenemos un problema de manejo de los recursos, pero también de uso de los tiempos. En hechos de corrupción, y el otro gran área que me preocupa, que es un área en el que también la mayoría de nuestros países tiene obligaciones convencionales, es el área de la lucha contra la violencia de género, que también, en lugar de dar respuestas prontas y oportunas a las mujeres, empezamos a distender los sistemas y a pensar que, bueno, como tenemos obligaciones, es que es ridículo si lo piensan, ¿no? Como tenemos obligaciones internacionales, entonces lo que puedo resolver en 2 días lo voy a resolver en 2 años. ¿Por qué? Porque los instrumentos internacionales a mí me habilitan a tomarme todo el tiempo del mundo. Fíjense cómo nuevamente algo que es un derecho de la ciudadanía se convierte en un privilegio de los jueces y las juezas que creen que el tiempo es un chicle, entonces se puede estirar, 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 hasta más no poder, hasta que se muera alguien. Acá los pocos casos de corrupción que se han resuelto han terminado por prescripción por muerte de las personas. El expresidente Menem, sin ir más lejos. En los casos en los que estaba procesado, bueno, el señor se murió y obviamente no vamos a seguir investigando a gente muerta, pero imagínense el tiempo que tardaron esos procesos. Entonces, el tiempo de duración para mí es un gran factor que condiciona la independencia judicial. Porque si yo voy a resolver en 4 años o en 5 años, nosotros tenemos un periodo de gobierno de 4 años. Si yo voy a resolver en 5 años, ya me expongo muchísimo más a ser cuestionada que si yo resuelvo en los 4 meses en los que debería resolver. Digo 4 meses por poner cualquier número, pero si yo resuelvo en el tiempo que debo resolver. Y otra situación que
perjudica la independencia judicial y está asociada con el tiempo es la forma en que se desarrollan los nombramientos de los jueces y las juezas, que en pleno siglo XXI, cuando ya todo está estandarizado y más o menos todos los países tienen un perfil de qué tipo de persona quieren para ejercer una judicatura de primera instancia, de segunda instancia, de apelaciones a nivel distrital, a nivel nacional. De todas maneras, los procesos de selección de magistrados toman unos tiempos que por lo menos generan dudas. Y ante la duda, yo creo que para seguir proponiendo puntas para analizar la independencia, ante la duda, en contra de la independencia. O sea, cuando un proceso a mí me genera dudas, lo que tengo que considerar es que es un proceso que perjudica la independencia como valor judicial. Entonces, los tiempos en los nombramientos, y esto viene, ahí le podríamos sacar una punta a esto que tiene que ver con quiénes finalmente resultan nombrados, porque, de nuevo, si yo voy a tener que esperar 6 años a recibir un nombramiento, bueno, no todas las personas de este mundo pueden esperar 6 años. Entonces, ¿cómo sabemos que quedan las personas más idóneas? ¿Cómo sabemos que quedan las personas más adecuadas para los cargos? Si yo me tomo unos tiempos tremendos en términos de cubrir las vacantes judiciales que me van a permitir sostener un esquema, aunque minúsculo en mi maravilloso mundo de mi cabeza, no tan minúsculo en los hechos, pero aunque un esquema minúsculo, por más que sea minúsculo, tiene que estar completo. Por más que sea un esquema de 3 personas, las 3 tienen que estar nombradas. Yo no puedo generar un sistema en el que cuando nombré al tercero, el primero ya se fue a otro cargo, o renunció porque se cansó, o lo destituyeron, o lo cansaron al punto tal que decidió renunciar, porque si no, esto también confabula contra la independencia judicial. Entonces, primer factor que a mí me parece clave es este del tiempo en estas dos vertientes. Una, cómo nombramos, cuánto nos demoramos en nombrar, y la otra, cómo resolvemos y cuánto nos demoramos en resolver. Y nos estamos demorando lo que realmente nos deberíamos demorar, o nos hemos habituado a que nos podemos demorar siempre el doble de lo que deberíamos. Y lo pongo con un ejemplo personal. Cuando yo entré a trabajar como jueza, pensaba que las sentencias se tenían que dar el primer día del plazo. Luego me habitué, y lo asumo también, me habitué a que las propias partes me decían, pero no nos des la sentencia el primer día, porque nos empiezan a correr los plazos de impugnación inmediatamente. Mandala el 5.º día, que es cuando a vos se te vence el plazo, y en la actualidad diría que el 80% de las sentencias que yo emito las mando el 5.º día, porque todo el sistema en el que yo ingreso al sistema judicial, tengo una estructura encima mía que no es mi superior, porque yo soy independiente e imparcial, pero que sí tiene que ocuparse de que yo pueda ejercer mi cargo en forma independiente e imparcial. Esa es la principal función del gobierno judicial. No es ir a cenas en la embajada, no es participar en actos protocolares con el ejecutivo de turno, no es organizar cócteles, no, no. La principal función del gobierno judicial es preservar la independencia de los magistrados y magistradas que integran el sistema judicial. Yo creo que en los últimos 30 años en América Latina lo que se ha producido es una superpoblación de organismos que integran el gobierno judicial, en algunos casos muy justificados,
no es lo mismo administrar el presupuesto de un poder judicial en la actualidad que hace 30, 40 años, todo se ha complejizado, necesitamos instancias técnicas más específicas, necesitamos este crecimiento de los sistemas judiciales, hace que se necesite administrar a las personas que integran el poder judicial de una forma también más profesional. Entonces, en algunos casos esa sobrepoblación ha sido justificada, en otros casos ha sido súper injustificada y lo que es peor, sin control, sin control. Hay un ámbito de discrecionalidad de los gobiernos judiciales en la forma en que se integran e integran sus organismos de consulta y de colaboración para llevar adelante la tarea de gobierno judicial, que muchas veces termina siendo un factor que atenta contra la independencia judicial. Porque como no estamos tampoco del todo claros en esta idea, yo la tiré así como si fuera que estamos todos y todas de acuerdo, pero es una gran disputa en la actualidad la de, señores, si ustedes van a tener el gobierno judicial, lo que tienen que hacer es cuidar mi independencia, no ponerme piedras en el camino para que mi trabajo se vuelva más engorroso, más complicado, en todos los sentidos, desde acceder a un insumo para trabajar adecuadamente en el lugar en el que trabajo, hasta no verme presionada en términos concretos con relación a los casos en los que intervengo. Ahí me parece que hace falta una discusión sobre qué lugar están ocupando los gobiernos judiciales, que es incómoda, y por eso en este momento no conozco que se esté dando con la seriedad y la urgencia que debería darse para realmente consolidar sistemas judiciales independientes. Y una segunda dimensión dentro de la estructura tiene que ver con el rol político del juez y la jueza, que de la misma manera que tiene que haber una estructura, que es el gobierno judicial, que preserve la independencia como valor colectivo y facilite la labor individual de cada juez y cada jueza. Personalmente yo estoy convencida que necesitamos perfiles de personas para integrar la magistratura que tengan muy claro que su trabajo no es partidario, que su labor no es entrometerse en discusiones de política ejecutiva o legislativa de un determinado ámbito geográfico, pero que sí tiene un rol político específico, que es defender la independencia de la judicatura. Porque cuando yo no tengo ese perfil de magistrados y magistradas, más fácil se vuelve la cooptación de los sistemas, a veces sin mala fe, a veces por pura inercia, pero hacemos más débiles a los sistemas judiciales. Tercera cuestión, que esta es la que me interesa en algún momento charlar con Elvin, porque es el punto en el que hemos trabajado juntos con anterioridad. Nosotros, él y yo, hemos trabajado mucho en pos de las reformas procesales, ¿no? Somos muy defensores de determinadas transformaciones al interior de los procesos. Yo creo que si bien se ha logrado muchísimo en América Latina en términos de cambios, de diseños procesales, todavía estamos en un plano de mucha formalidad. Es decir, logramos procesos orales, pero las audiencias todavía no adquieren el nivel de litigio y relevancia que deberían tener. Logramos procesos públicos, pero no hemos logrado la concientización en la ciudadanía de la importancia que tiene controlar cómo se llevan adelante los procesos judiciales. Entonces tenemos una publicidad un tanto mentirosa o sesgada, porque o se transmite una audiencia que interesa por alguna cuestión, o si no, solo tenemos estudiantes escolares o universitarios viendo audiencias, pero no hay un interés en cómo se están resolviendo los temas judiciales. Logramos la inmediación, pero todavía tenemos que discutir con mucha más profundidad qué hacemos con la prueba, cómo la admitimos, cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances, cómo la valoramos, cómo la valoramos.
Entonces, ¿qué genera esto? Y ahí voy a saltar olímpicamente hacia el cuestionamiento que hacía Pablo sobre ingresan cosas que no pasarían ni siquiera el tamiz de un procedimiento administrativo y ustedes le están haciendo imputaciones penales a personas sobre las que no van a poder realizar ningún vínculo de responsabilidad en la función. Bueno, para mí esto tiene que ver con la poca relevancia que le hemos dado a el control de los ingresos al sistema judicial. Es decir, si yo asumo que todo puede ingresar al sistema judicial sin ningún tipo de control de si, retomando palabras de Pablo, si hay un caso, yo no puedo no puedo generar un proceso judicial para establecer en el proceso judicial si tengo un caso. Yo tengo que tener un caso para generar un proceso judicial. Y lo que voy a hacer en el proceso judicial es verificar si puedo comprobar ese caso. Si yo estoy iniciando procesos judiciales para ver en el camino si hay algo que más o menos me ponga en el terreno de lo penal, de lo civil, de lo administrativo, entonces estoy haciendo un mal uso del sistema. Y ese mal uso del sistema lo que genera son enormes problemas de independencia. ¿Por qué digo que genera enormes problemas de independencia? Porque si yo voy a judicializar absolutamente todo sin ningún tipo de control, entonces todo lo que venimos diciendo de los tiempos, de cómo se construyen las respuestas, de cuándo se demora, también se vuelven variables que pierden el control. Entonces, en esto de hacer diseños procesales, yo sigo comulgando y realmente creo que un proceso oral hace una judicatura más independiente. Yo trabajo en un proceso, por suerte, que es íntegramente oral. Todas las decisiones que tomo las tomo en audiencias, todas las audiencias quedan grabadas, todas las personas pueden concurrir a las audiencias, y eso que genera que haya mucho menos margen para cuestionar lo que dije, lo que no dije, lo que no decidí, lo que decidí, porque está a cielo abierto la decisión. Y cuando yo tomo decisiones a cielo abierto, tengo menos chances de dos cosas, de los cuestionamientos posteriores y de los alegatos de oreja anteriores. El hecho de que a mí las partes solo me vean en la sala de audiencias implica que se generan muchos menos espacios para que las partes se puedan comunicar conmigo sin presencia de la otra parte, sin un registro fidedigno de esa comunicación, que, volviendo a esto de todo lo que genere dudas, cuestiona la independencia, la comunicación de la parte con un juez es un cuestionamiento a la independencia. Aun cuando me digan, no, es que va a jugar la selección y de lo que estábamos hablando, bueno, háblelo fuera del horario de trabajo, trate de tener la menor vinculación posible con las partes, porque a usted le toca decidir. Entonces, todo lo que sea comunicación extraprocesal es un cuestionamiento a la independencia. La oralidad evita eso, la inmediación evita eso, pero luego yo la oralidad la necesito con las partes en una audiencia y una audiencia pública. La inmediación la necesito asumiendo que escucho a las partes, tomo la decisión. Si no voy a tomar la decisión, tengo la obligación de justificar por qué no voy a tomar la decisión. Claro, si me quieren ingresar un caso que me dicen que es de corrupción, pero que me manda a estudiar todos los procesos administrativos de un determinado organismo para hacerle caso a Pablo y no dejar ingresar en el sistema una cuestión donde no se puede acreditar una responsabilidad penal, y probablemente en ese caso le diga a las partes, bueno, denme 2 segundos, denme 2 días, denme 2 semanas, veremos cuánto debo estudiar, porque esto lo tengo que ver bien para ver si este caso ingresa o no. Pero si me traen un hecho flagrante, no les puedo decir eso de ninguna manera, porque ahí hay una cuestión de inmediación que se vincula con la celeridad. 2 últimos temas en el minuto que me queda. La confianza comunitaria. La confianza comunitaria es la base de la independencia judicial y es algo que sigue siendo una enorme falta en nuestros poderes judiciales. No tenemos ningún vínculo, quizás lo estoy exagerando porque sé que hay muchas experiencias y ensayos e intentos de vínculos con la ciudadanía, pero no tenemos una política pública judicial
de comunicación efectiva, de involucramiento de la ciudadanía, de transmisión de qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Entonces no es raro que cuestionen a jueces o juezas por cuestiones que no tienen nada que ver con su ámbito de decisión. ¿Por qué? Porque no hemos logrado instalar a nivel comunitario el valor independencia judicial y la importancia del cuidado de ese valor. Yo creo que ahí tenemos una vacancia enorme. Y el último punto que yo quería plantear, que esto sé que es sumamente discutible, pero para mí es intransigible realmente, casi que diría que es un dogma. Para tener un sistema judicial independiente, la última decisión en un caso la tiene que tomar un jurado popular. El jurado popular de pares es la forma más acabada de independencia judicial, porque se conforma para un solo caso, porque no tiene compromisos internos, porque no tiene vínculos de comunión o comunidad con las personas con las que se vinculan, porque lo va a hacer una sola vez y porque es mucho más legítima la decisión. Entonces también hay una cuestión de independencia vinculada con cómo diseñamos los organismos que toman decisiones que me parece que no tenemos que perder de vista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lorenzo y doctor Pablo. También creo que eh, la verdad que se han ajustado mucho los tiempos, pero también ha sido mucha información. Han compartido un análisis que me parece que ha tomado o ha motivado la reacción de varias colegas y abogados que están en este curso. Estamos más de 398 personas en este momento y se han dado alguna, creo que ha sido provocador, la verdad, y creo que se trata de eso también, de poder generar una discusión abierta, sobre todo en un contexto donde pareciera que ser crítico con determinados temas polariza, y yo creo que no debemos caer en esa dinámica, sino al contrario, tiene todo un elemento académico para profundizar, y creo que el doctor Pablo Gutiérrez acentúa en esto, que me parece a mí que fue clave, digamos, y tener mucho cuidado con estos aspectos que también se han dado en Guatemala, ¿no? Y que se ha cuestionado mucho sobre el tema de la manipulación del derecho administrativo y que, como dijo Leticia, los penalistas somos buenos también para absorber temas que no nos corresponden. Y no solo es el derecho penal, lo hacemos con el derecho civil, el derecho laboral, incluso conflictos de bagatela que bien pueden ser resueltos en mecanismos distintos al sistema penal. Entonces, creo yo que acotar estos temas de las legalidades aparentes también que mencionaba el doctor Gutiérrez ha generado algunas preguntas y comentarios que quiero concentrar en esta primera parte con el doctor. Luego voy a seguir con Leticia y si quieren vamos ya teniendo esta dinámica de sinergia de lo que llevó las dos presentaciones. Al doctor, han surgido algunas preguntas, doctor, y comentarios en esta línea y me parece a mí que también es importante. Eh, y creo que uno de los puntos donde se centró en el análisis final de su intervención, creo que también es algo que ha generado muchas discusiones también en la comunidad jurídica de Guatemala. Cuando realmente pareciera que el sistema penal, y no voy a calificar ni fiscalías ni judicaturas que lo hicieron, pero en el marco de lo que fue lucha contra la corrupción, se cuestionaba también, bueno, ¿dónde está el papel del derecho administrativo, incluso del derecho administrativo sancionador, ¿no? Hay algunas preguntas que están relacionadas a eso y comentarios. Incluso quiero leer uno de la doctora Gabriela Contreras, que bueno, que dijo algo así, que siempre detrás de un acto de corrupción hay un mecanismo administrativo o una disposición normativa que falló o que fue instrumentalizada para ese uso. Para mí, al lado de la investigación penal, debe ir también la investigación de la dimensión institucional administrativa y también la responsabilidad por violaciones a derechos humanos que ha causado el tema anticorrupción. En el caso guatemalteco, solo para recordar y tenerlo presente, el doctor, existió, digamos, una avanzada en esta materia, pero también quedaron muchas lecciones aprendidas. Ahora, digamos, volvemos a una realidad distinta donde los contextos de lawfare están marcando aspectos que otros colegas comentaron, ¿no? Como también cómo el sistema penal se puede meter en aspectos electorales, por ejemplo, ¿sí? Y no voy a hablar del caso concreto, pero
no es Guatemala el único país donde se ha concentrado eso, es un fenómeno que también se ve en otras regiones. Desde la perspectiva académica y crítica, y usted como una persona calificada y especialista del derecho administrativo, ¿cómo podemos fortalecer también nuestros sistemas de administración pública? O bien esto de no caer en el abuso de las formas o instituciones democráticas, pero bajo una vertiente no democrática, ¿no? Que es, por ejemplo, intrometerse en materias desde el punto de vista penal que no le corresponden, como pueden ser los temas electorales, y este abuso, digamos, que se ha dado también del derecho administrativo, más bien del derecho penal sobre el derecho administrativo. Si quiere, pasamos a este primer plano y después vamos con la doctora Lorenzo, porque también hay algunas preguntas que han hecho y comentarios en su intervención. Sí, yo ahí me zanco y me pongo los anteojos porque he leído todas las consideraciones que han ido poniendo ahí en el chat. Muy interesante las aportaciones, porque hay preguntas, pero hay también reflexión y las preguntas son bien interesantes a partir de lo que vamos charlando y lo que vamos mezclando por ahí con Leticia, ¿no? Los temas se van tocando en muchos aspectos comunes. Ahí por ahí también preguntaban, aparte de esto que apuntabas, también bueno, sobre el procedimiento sancionador, las consecuencias que tiene sobre el procedimiento penal, si hay como una suerte, no lo preguntaban así, pero si hay como una suerte de prejudicialidad administrativa sobre penal, penal sobre administrativa. Estos son temas novedosos. Como ha tomado tal dimensión la investigación penal de hechos de corrupción, es que naturalmente sigue, la pregunta es, ¿ha habido el despliegue del poder sancionador de la administración pública? Pues digo, las conductas que se investigan están reprochadas en un nivel por ahí de una jerarquía política determinada, pero que investigan también a personas que están en los cuadros de las administraciones públicas permanentes, ¿no? Que no tienen la categoría de gabinete o políticas, como lo llamemos en cada ordenamiento. Y ustedes verán que mientras se investigan estas cuestiones en el mundo penal, no hay investigaciones sumariales o sancionatorias en el mundo administrativo, ¿no? Esto también es como que hay dos mundos que van en paralelo y no se conectan y el hecho es el mismo. Cuesta explicarlo a veces, pero a mí, si me permiten, se los voy a comparar con otro tema. En la Argentina se discutió el deber de responder que tenía el Estado, el mismo Estado, el deber de responder en el mundo penal por los delitos de lesa humanidad. Del mundo del deber de responder en el derecho administrativo respecto a las consecuencias de esos delitos de lesa humanidad. En el mundo del derecho penal está el concepto por la Corte Interamericana que permeó en el sistema constitucional argentino de la imprescriptibilidad de estos delitos. Cuando se fue a reclamar los daños y perjuicios en el mundo del derecho administrativo por el mismo hecho generador que condenó en el sistema internacional e interno, se dijo que antes de la reforma del Código Civil en Argentina, se dijo que estaban prescriptos. Y no se le aplicó la imprescriptibilidad. Ahora, fíjense ustedes, yo no sé por ahí, no va a sonar muy simpático lo que voy a decir, pero es casi al borde de una locura algunas concepciones del derecho, porque tenemos el mismo Estado que generó el deber de responder, tomo dos parámetros éticos del deber de responder según que sea el Estado en la dimensión penal, según sea el Estado en la dimensión de los daños y prejuicios. En uno es imprescriptible y en el otro es prescriptible. Y es el mismo hecho. Bueno, estas son las cosas que cuesta encontrarle una coherencia sistémica constitucional. Unas palabras hermosas, que las repetimos aparte de una u otra manera. No puede haber artículos y derechos en la Constitución que se eliminen uno hacia el otro. Es un sistema donde tenemos que interpretarlo armónicamente. Y para eso están los principios del derecho, por ejemplo, en esa interpretación armónica y no excluyente. Miren lo que sucede.
Bueno, eso llévenlo a otras categorías del derecho. No puede ser que según un brazo ejecutor del Estado penal yo interprete con un alcance determinado y en otro brazo ejecutor estatal, a través, por ejemplo, de la justicia contenciosa administrativa, del procedimiento administrativo que se lleva a cabo por el mismo Estado, pero en reparticiones distintas de la distribución del poder, tengamos conclusiones exactamente opuestas y sin comunicación algunas unas con las otras. A mí, yo cuando leía los comentarios, y con esto finalizo con algo que quería acotar de lo que dijo Leticia, me alegra que empecemos a preguntarnos qué tiene que ver el derecho administrativo con el derecho penal. Esto me parece que ya quiero felicitarles en esas preguntas, que son un montón y anotaciones que han hecho ahí, porque también uno tiene temores cuando lanza al universo algunas ideas, ¿no? Dice, pero tan equivocado uno que está mirando algo que no se está mirando, no. En realidad hay que buscar los dispositivos de comunicación y hay que tener un concepto integral del sistema jurídico. Yo hace tiempo que vengo desconfiando de las especialidades en la justicia, en cómo está organizado el Poder Judicial. Esas especificidades competenciales en materias ha fragmentado el sistema constitucional cuando lo voy a aplicar. Ha fragmentado a mi criterio el sentido común. Esto que dice Leticia, juicios por jurados, a veces hay más sentido común allí que en el sentido común de los que profesamos el derecho. Y esto lo llevo a otra cosa que dijo Leticia y que yo lo agrego, que me pregunto, ¿por qué el poder ejecutivo de un país, su titular, puede tener cualquier tipo de título habilitante profesional o ningún título habilitante profesional y gestiona los asuntos públicos? ¿Por qué el Poder Legislativo, Congreso de la Nación, Parlamento, el nombre que le debemos, Asamblea, quien lo presida, no importa qué título habilitante tiene para gestionar ese poder? Yo me pregunto por qué hemos confundido en el Poder Judicial saber y resolver controversias judiciales, casos, con la gestión del Poder Judicial. No hay gestión del Poder Judicial si no es con abogados y abogadas. En general, esto me parece que ha demostrado el tiempo que hay un error. Es un error de confundir ser juez-jueza con gestionar un poder y hemos confundido gestionar un poder desde el monopolio de la abogacía. Cuando quienes profesamos la abogacía tenemos una mirada sesgada de la gestión, desde nuestra propia ciencia. Y nos estamos perdiendo un mundo de interdisciplinariedad, de miradas totalmente distintas de cómo gestionar un poder del Estado. Al menos me pregunto si hay que seguir sosteniendo que la gestión del Poder Judicial tiene que ser llevada a cabo por abogados y abogadas. Lanzo esa pregunta. Gracias, doctor Gutiérrez. Sin duda alguna no va a dar tiempo para discutir, pero que queden al menos asentadas algunas líneas generales de hacia dónde podemos ir girando el estudio y profundizando la discusión. Y me parece bien que en un foro como estos podamos tener esos elementos. Gracias por acentuarlo. Incluso derivó en algunas preguntas muy puntuales ahí en el chat. Y ahora tal vez con Leticia, ¿no? Leti, creo que sin duda alguna cuando una magistrada, jueza, habla, digamos, de su propia experiencia, eh, toca variables que tú expusiste. Y creo que ahí en la primera, digamos, en cuanto al tiempo del nombramiento y el tiempo por el que vas a estar nombrada, es reprovocador, digamos, porque los distintos sistemas también lanzan distintos modelos. Y es reprovocador porque no solo es desde la experiencia de Argentina, sino que puede estar sucediendo en esta parte del mundo, ¿no? En esta parte de la región, especialmente en un contexto donde el día de ayer la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal constitucional, emitió una decisión relacionada precisamente al nombramiento de magistrados de la Corte Suprema y salas de apelaciones que
pues hay que decirlo, van más de 4 años en que el Congreso de la República no ha cumplido con su responsabilidad. Es lo que es un hecho y no lo podemos ocultar. En esto, desde la experiencia argentina, que tú has hablado acerca de ese tiempo del nombramiento y cuánto tiempo vamos a estar. Después voy a pasar a los temas procesales porque también ahí creo yo que hay que saber que los que litigamos también incurrimos en algunas prácticas también que pueden ser cuestionables, que afecten la independencia de los jueces y sobre todo de los que hemos estado tratando de contribuir a ir avanzando en la consolidación del sistema acusatorio adversarial. Pero en esto, preguntarte muy puntualmente, desde la experiencia tuya, desde la judicatura, sé que más en la dinámica de una provincia como Neuquén, por el tema federalista que existe también en el tema federado que existe en tu país, ¿cómo podemos dejar las bases en un momento para Guatemala donde se está llevando un proceso importante, un proceso de elección de magistrados que va a quedar pues en un contexto político complejo, ¿no? Ahí creo yo tener los elementos de lo que demanda este momento y sobre todo que se resguarde la independencia judicial, es decir, que no dejes, que no sea solamente un epígrafe o un título, ¿no? Sino tenga un contenido político en lo que es el marco del Estado de Derecho. Sí, yo creo que justamente por esto que decía de que el gobierno judicial tiene una función muy puntual en términos de preservar la independencia de todos los jueces y juezas que integran un sistema, cuando cuando los cargos que se van a designar son cargos de autoridades, digamos, de cortes de apelaciones. Me parece que una cuestión de sensatez debería llevar a que esas designaciones no se realicen en el medio de procesos políticos distintos y a veces complejos, ¿no? Nosotros, para traerlo a un ejemplo argentino, estamos eligiendo este mes, cruzando los dedos también, la próxima autoridad del Poder Ejecutivo. Tenemos una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace, no sé si 3 años, Pablo. O sea, prácticamente todo el periodo de gobierno de este presidente en una corte de 5 miembros, debe ser la más pequeña del continente, lo pasó con 4. Ahora, si salieran a decir que ahora van a designar al quinto miembro o a la quinta miembro, yo diría, nah, es una tomada de pelo, porque no es un proceso que puedas realizar mezclado con procesos electorales, donde hay otras complejidades, donde hay otras cuestiones en pugna. Eso me parece que es una cuestión de cajón. Y lo otro, yo acá, si tuviera que recomendar un proceso puntual, yo le recomendaría a todo el mundo que vaya a ver cómo se eligen las autoridades judiciales en la provincia de Chaco, en la Argentina, porque es un proceso que mezcla cuestiones técnicas con cuestiones de política institucional, con una amplia participación ciudadana buscada. Se hace un proceso de audiencias públicas que es, creo que lo más largo de todo el proceso, porque se escucha a todo el mundo y luego se toman unas decisiones que son de nuevo a cielo abierto, y es un proceso relativamente breve, digamos. En estos 4 años creo que han elegido a 3 ministros de la Corte del Chaco, y es un proceso que lleva breve, me refiero a 4 o 6 meses, pero no 4 o 6 años. Entonces, ese me parece que es un proceso interesante para ver. Luego hay una cuestión que no podemos perder de vista y que no es solo el nombramiento, es la rendición de cuentas posteriores. Los gobiernos judiciales, las autoridades judiciales deben rendir cuentas tanto de su trabajo de representación como de su trabajo técnico, porque la mayoría de las autoridades judiciales también ejercen la judicatura. No, mira, me animaría a hacer esta cuenta y me animaría a extenderla en toda América Latina. Si sacamos el tiempo que se demoran los distintos órganos jurisdiccionales en tomar resoluciones, probablemente en términos de cantidad de personas versus tiempo disponible, los órganos superiores sean los que más tiempo se toman. Entonces, esto, ¿qué mensaje manda hacia el interior del sistema? Tomate todo el tiempo del mundo, si total yo también me lo tomo, ¿qué te voy a decir?
Probablemente sean los órganos que más delegación de funciones tienen en términos técnicos. Probablemente sean los órganos que menos audiencias realizan. Probablemente sean los órganos que menos publicidad en sus actos tienen. Entonces esto ya nos delinea una forma de conformación judicial que es bastante nociva. Entonces yo creo que los procesos de selección deben ser cortos, deben tener 3 momentos bien claros: un momento de evaluación de antecedentes, que puede ser una evaluación técnica de antecedentes o una evaluación únicamente de antecedentes; un segundo momento que tiene que ser el momento en el que se evalúa el perfil del cargo, donde la persona que quiere ejercer la judicatura exponga las razones por las que quiere ejercer la judicatura, y esto no tiene que ver exclusivamente con lo técnico, sino que tiene que ver también con el perfil y la idoneidad más allá del conocimiento del derecho; y un tercer momento que tiene que ser con una amplia participación popular real, sustancial, informada, no esta cosa. Nosotros acá también tenemos algunos procesos en los que mandás adhesiones. Cuando en el 2003 Néstor Kirchner cambió la forma de selección de los miembros de la Corte y se eligió justamente a Zaffaroni, que sabemos que estuvo con ustedes, hubo una gran movilización alrededor de esa elección. Eso hoy en día se convirtió en mando una nota de adhesión o firmo una nota de oposición sin saber lo que estoy firmando. ¿Esto tiene que ver con que los ciudadanos y ciudadanas somos irresponsables? No, tiene que ver con que no se generan políticas públicas que nos incentiven a participar activamente. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, creo que la periodicidad de los cargos es un tema que no nos tenemos que tomar a la ligera. Yo creo que cargos periódicos es mejor que cargos eternos, y aún con cargos periódicos la obligación de rendición de cuentas tiene que ser un must, si no, ¿cómo controlamos? ¿Cómo verificamos? Totalmente de acuerdo. Yo también no soy partidario de los cargos vitalicios, aun cuando el mundo sajón no lo quiera vender con sus bondades y ventajas. Creo que la realidad en América Latina es muy distinta. Una última intervención, preguntas muy Eh, puntuales para los dos. Ah, perdón, Perdón, doctor. Elvin, perdón que te interrumpa un segundito, Sí, Pablo. no, por Quería supuesto, por acotar favor. algo que dijo Leticia recién, cuando dividió las etapas en cuanto al acceso a la judicatura, al Poder Judicial. Ahí hay un tema que Leticia lo ha dicho en otra oportunidad y que yo lo he complementado y reforzado también, es en qué condiciones se accede a dar el examen en el Consejo de la Magistratura. Digo, no es la misma condición quienes ya están en el sistema de la judicatura en general que quienes no están en el sistema dentro del Poder Judicial. O sea, al inicio, para competir, diciéndolo en buenos términos, y que se nutra el Poder Judicial justamente de la diversidad que existe en la abogacía, al inicio está en una ventaja favorable, sin lugar a dudas, quien ya está dentro del Poder Judicial respecto de quienes están fuera del Poder Judicial. Entonces ahí Leticia, le digo porque Leticia sí lo ha propuesto en algunos lugares que yo lo he visto que lo ha hecho ella y yo coincido, tiene que haber como una etapa previa, en donde sea porque se determina cuál es el perfil del examen que luego se va a redactar, sea porque se accede a un cúmulo de información determinada que tienen los jueces y las jueces y que no tienen los litigantes, sea porque hay una suerte de precurso, por decírtelo así, por ejemplo, no sé, cómo se procede a la regulación de honorarios y costas dentro del Poder Judicial, que quienes estamos afuera no tenemos ni idea de esto, cómo se perfila formalmente una resolución, o sea, temas que sí maneja el Poder Judicial y que la abogacía fuera del Poder Judicial no lo maneja. Bueno, ¿cómo lograr condiciones igualitarias para luego sí competir según las ventajas que cada quien tiene? Me parece que es un tema que ahí quería agregar. Gracias, doctor. Sí, porque también, también reaccioné un poco con lo que dijo Leticia y estoy perdiendo mi imparcialidad como moderador. Para terminar, digamos, con un último punto, hay un par de preguntas, digamos, tal vez la quisiera dirigir
me parece importante porque en el caso más bien de la experiencia litigia, ¿no? Un colega menciona acá que pues, en Guatemala también se pueden observar esos atisbos de parcialidad en un juez o una jueza, y que bueno, los abogados litigantes utilizamos mucho estos mecanismos de, de recusación o cuando no coincidimos con los jueces también, pero no se reflexiona también sobre las conductas inadecuadas, de lo que refleja hacia el mundo exterior también sus actos judiciales, ¿no? Es muy difícil y voy a insistir en algo, porque sé que hay jueces aquí, jueces amigos y jueces con los que podemos conversar y todo, desde el punto de vista académico, quiero que se insista en eso, que no se está tomando una crítica dura contra la judicatura, incluso es algo que yo he aprendido también a conversarlo con personas como Leticia, porque es muy crítico desde la posición, desde la propia judicatura, pero creo yo que tú lo acentuabas mucho también en tu anterior intervención, que es el tema de la rendición de cuentas, no solo en un proceso de asignación, sino también cómo, sabiendo que nuestras decisiones influyen en la gestión de la conflictividad. O sea, me refiero a las decisiones judiciales, ¿no? ¿Qué labor e impacto político pueden tener también? Y obviamente también los litigantes, cómo hacemos valer esto, porque no solamente tiene su propio peso como parte de una expresión, una manifestación desde la judicatura, sino también nosotros, que pues somos los que asesoramos o representamos a las partes de un conflicto, tenemos una tarea ahí. Tal vez en una reflexión final en eso, Leti, y solo un tema más, no es menor. Muchas personas, ustedes pueden ver en el chat, están felicitándolos, agradeciéndoles por el tiempo. O sea, no se puede escuchar un aplauso, pero sin duda alguna este salón estaría reventando de aplausos, sin duda alguna, somos más de 300 personas y todas las personas pues han manifestado, lo que más se ha manifestado más que preguntas y comentarios es que agradeciendo su disertación y felicitándoles que ha sido una extraordinaria ponencia y no es menor decirlo y tengo que decirlo también. Así que, doctor Pablo y doctora Lorenzo, muchas gracias por eso y Leti, te dejo un último comentario y cerramos. De verdad, muchas gracias. Que creo que la independencia y la imparcialidad son, me gusta mucho lo que siempre dice Binder, son oficios, no son atributos, no son derechos, no son garantías en el mundo de lo imaginario, son oficios. Eh, a mí me gusta mucho ser jueza, me gusta mucho que mi cargo sea vitalicio, te lo confieso, Elvin. A veces creo que me tendrían que cambiar de competencia porque estar siempre en la misma competencia es muy duro, y a veces perdés el eje, pero lo que más me gusta es aprender el oficio de ser independiente y de ser imparcial, que no tiene que ver con alejarse del mundo, alejarse de los vínculos, no tomar posiciones, no tener opiniones. Para mí es todo lo contrario. Hay que ser mucho más honesta en las opiniones que una tiene, en las posiciones que toma, en el sistema de valores que tiene, en profesar todos los días el compromiso con la democracia y los derechos humanos, en estar alerta cuando hay amenazas a la democracia, a los derechos humanos. Eso para mí es una jueza independiente de este siglo. Y de este siglo y no solo de este siglo. A mí me gusta mucho, lo tengo acá anotada porque siempre me olvido, pero me gusta mucho una frase de Oliver Wendell Holmes, el juez de la corte norteamericana, que decía, compartir la pasión, aconsejaba a los jueces compartir la pasión y la acción de su tiempo ante el peligro de que se les culpe de no haber vivido. Entonces, hay que vivir una vida adecuada a las comunidades sobre las que intervenimos. Es eso y no mucho más, y por la enorme responsabilidad que tenemos quienes somos jueces, que estamos decidiendo sobre las vidas de otras personas que no conocemos y cuyas miserias, cuyas vulnerabilidades no podemos comprender, creo que una obligación mínima de trabajo es rendirles cuentas periódicamente. Mínima, mínima. Muchas gracias, Elvin, por la invitación. A ti, Leticia, siempre es un honor y un gusto. Y doctor Pablo, muchas gracias. Creo que ustedes pueden ver en el chat, muchas personas también se unen a este agradecimiento y felicitaciones. Un último aviso, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde ahora. Esta vez fue porque las 3 de diferencia de horas con el sur hay que ser considerado con los expositores y la expositora, pues ya es bastante tarde allá.
El lunes nos vemos igual aquí virtualmente. En esta ocasión nos va a acompañar el único expositor nacional, que es alguien de la casa del instituto, que es el doctor Alejandro Rodríguez, que va a exponer sobre la situación de independencia judicial en el país y en la región. Así que esperamos vernos el próximo lunes. Y de nuevo, gracias Leticia, gracias Pablo. De verdad, un fuerte abrazo hasta el sur y creo que mis colegas también lo manifiestan de esa forma. Así que cuídense mucho y seguimos en comunicación. Pasen una feliz tarde y feliz noche por allá, por el sur.